¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Una vez más interrumpimos la tranquilidad del día sábado para dar la posibilidad de intercambiar algunas ideas, algunas opiniones en el programa que patrocina Voz Nacional, Pare, Mire y Escuche. Esta vez hemos tenido el privilegio de contar en nuestro programa con una persona que ya ha estado en varias oportunidades con nosotros, un hombre de la casa que hoy día ha asumido un compromiso y una responsabilidad grande desde el punto de vista político. Me refiero al profesor universitario, ingeniero comercial, doctor en filosofía, don Álvaro Pessoa, quien ha asumido la responsabilidad de ser candidato a senador por la región metropolitana. Yo le quiero dar la más cordial bienvenida a Álvaro, que siempre ha estado dispuesto a colaborar y a compartir con nosotros y poder conversar de las características que encierra su candidatura, sus ideas, sus principios y de la problemática que también está afectando hoy día las resoluciones que está tomando el CERVEL. Álvaro, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenas noches, Osvaldo. Un agrado estar nuevamente contigo y con Voz Nacional, pues, ¿ah? Ahora en esta nueva, como dices tú, en esta nueva aventura, ¿no? Que es la de postular al Senado de la República por la región metropolitana, ¿no? Como sabrán las personas que nos están escuchando y viendo, por primera vez la circunscripción senatorial ya no es la mitad de Santiago, como era hasta hace 8 años atrás. Pues, oriente y poniente, sino que es todo el Gran Santiago, son 52 comunas, ¿no? Es una zona muy extensa, a mi juicio excesivamente, pero bueno, esto ya está oleado y sacramentado, ¿no? Y se van a elegir cinco senadores por la región metropolitana, y he aceptado el desafío a propósito de la invitación que me hizo el Partido Republicano. Y la motivación de fondo, en realidad, Osvaldo, a mi edad y habiendo hecho una vida básicamente de académico, ¿no? Es intentar hacer un aporte a la política nacional. Yo personalmente veo que está muy deteriorada, ¿no? La actividad política, no solamente el contexto nacional, la actividad misma, el nivel de la discusión, la defensa de ideas y de principios, incluso el tono humano, ¿ah? Me parece a mí de la vida política chilena se ha deteriorado muchísimo y ya se ha convertido como en una suerte de permanente riña, ¿no? Lo que se suele denominar como la amistad cívica desaparece del escenario y ya no se pueden confrontar ideas, ¿no? Son pullas personales, agresiones, historias que se sacan o se dicen con o sin razón de los contendores, ¿no? Y vemos, pues, mientras tanto, que el país se va deteriorando significativamente, ¿no? Que toma un camino peligroso, ¿no? Como algunos han dicho, hacia una suerte de argentinización, ¿no? de la vía nacional. Y yo digo, sí, probablemente podemos estar de acuerdo en eso, pero si tomamos mal la curva, seguimos hacia un modelo más parecido al de Venezuela, ¿no? Que es un poco lo que Claro. uno ve en la comisión constituyente y en los aires que ahí se respiran. Así que me ha motivado a dar un paso adelante. De repente veo que hay unas muy pocas personas en la vida política nacional dando valiente defensa de principios y valores, ¿no? Como es el caso de José Antonio Kast, ¿no? Y todos criticamos, ¿no? Y a veces le enrostramos que está un poco solo, pero bueno, no estamos normalmente dispuestos a dar el paso adelante, es decir, aquí estamos para apoyar, para defender ideas y principios que nos parecen fundamentales para una buena vida, ¿no? De los chilenos, y para un adecuado orden social que nos permita efectivamente un desarrollo y profundización del el bien común, ¿no? Todo eso parece estar hoy día bastante lejano y se ven aires populistas, no solamente revolucionarios y anárquicos por muchos momentos, sino se ven
visos de un populismo en todos los sectores, ¿no? Y todos sabemos, ¿no? Porque la historia lo enseña, no hay que ser pitonizo, que eso termina mal, comienza mal y termina peor, ¿no? Podríamos decir. Así que bueno, un poco eso es lo que me ha motivado y pienso que la vida que uno lleva como académico de estudiar, de reflexionar, puede significar un aporte en esta tarea, ¿no? Sin duda, Álvaro, porque así se llama el programa, además. Los mejores deben estar en el Senado. Así ha sido también el origen de esta institución históricamente. Yo quiero ilustrar a los amigos que nos están escuchando en algunos aspectos que son necesarios que los conozcan. La región metropolitana tiene aproximadamente, según los últimos datos de la elección reciente, 5.880.000 electores, de tal manera que es una cifra muy, muy relevante que prácticamente viene siendo casi el 50% de la población electoral del país, que toman la decisión de elegir 5 de los mejores representantes al Senado de la República. La función principal del Senado es concurrir sin duda a la unión junto con la Cámara de Diputados, a la formación de leyes y a la aprobación de tratados internacionales y a prestar o restar el apoyo a los actos del presidente de la República en el caso de que así lo requiera la Constitución o las leyes que lo determinan. Las atribuciones exclusivas del Senado son aquellas que tienen que ver fundamentalmente con la condición de jueces en la eventualidad de que algún funcionario de alto rango del Estado sea acusado constitucionalmente. Y por lo tanto, se requiere de que las personas que formen parte del Senado no solo tengan un juicio acabado y crítico, sino que sean personas altamente calificadas para poder tomar decisiones tan trascendentes como las que estamos mencionando. Ya tú, Álvaro, planteabas en el fondo, y te voy a volver a hacer la pregunta, digamos, ¿por qué te motivó? A mí me gustaría ahondar un poquito. Tú eres un hombre de una tremenda formación académica. Esta formación académica, ¿cómo tú la ves desarrollándola o empleándola para un mejor ejercicio de la función pública a través de un cargo de representación popular? Sí, bueno, mira, yo pienso que la vía académica te da varias oportunidades, voy a decir, fortalezas, si quieres, Osvaldo, ¿no? Una es que te va forjando en la reflexión, ¿no? Y yo creo que más que nunca Chile necesita que reflexionemos y hablemos en serio, reflexionemos en serio, ¿no? La vía política nacional se ha llenado de eslóganes, ¿no? De frases cortas que movilizan a la gente, ¿no? Los no más AFP y cosas de ese tipo, pero que están completamente vacías de contenido después, ¿no? No hay un debate de ideas, no hay análisis de cifras, no, por poner un ejemplo, ¿no? Y diciendo, bueno, uno puede estar de acuerdo con que hay que mejorarlo, pero bueno, planteemos soluciones pensadas, ¿no? Hagamos una crítica prudente y meditada. Entonces yo creo que, primero, esto es una cosa, ¿no? Una actitud, una disposición reflexiva, una disposición al conocimiento profundo de las realidades sobre las cuales tienes que, como tú muy bien decías, legislar, ¿no? Y sentar posición. Yo creo que eso es muy importante en un momento que es todo activismo, ¿no? Y un uso desenfrenado de los medios de comunicación y de estas famosas redes sociales que han venido a revolucionar completamente las comunicaciones de la sociedad, ¿no? Con ideas fragmentarias muchas veces, ¿no? La prueba más prístina de esto es
Twitter, ¿no? Son pocos caracteres, entonces ahí en general, salvo personas con mucha habilidad y criterio, no se discute ninguna idea, ¿no? Se pelea, ¿no? Se pelea lingüísticamente y a veces con muy mal lenguaje, se ha dicho paso. Primero esto, ¿no? La capacidad reflexiva, la disposición reflexiva, el estudio acabado de las materias. Después, bueno, la mezcla de la vida académica con los años. Osvaldo también te va, creo yo, incrementando y desarrollando la prudencia más para adoptar decisiones, porque a veces lo óptimo está reñido con lo posible, por ejemplo, que es algo tan típico de la política, ¿no? Y hay que saber también qué es lo que se debe ceder, en qué se debe concordar, en qué se debe consensuar y en qué no, ¿no? Y ahí es donde empieza también la distinción, Osvaldo, de lo que yo ya había dicho, de cuáles son los principios rectores de tu actividad en política, ¿no? Yo veo que todos los sectores, pero me voy a referir ahora a la denominada centro-derecha, en estos 4 años, para no ir más lejos, porque no ha sido solo en estos 4 años, en los últimos 4 años del gobierno segundo del presidente Piñera, ha claudicado casi con todos los principios que decía defender, ¿no? La libertad, una igualdad de oportunidad, igualdad ante la ley, transitando ahora a otra realidad que es el igualitarismo, la defensa de ciertos principios económicos, que no quiere decir que uno tenga que ser archidogmático, pero también hay que entender que la economía funciona en base a ciertos patrones o leyes, vamos a decir, naturales del orden económico, ¿no? Que no hay que tratar de no transgredir y sobre las cuales hay que asentar las decisiones económica, ¿no? Vemos las discusiones, por ejemplo, hasta el día de ayer y de hoy respecto al cuarto retiro de fondos de la AFP, que está terminando de liquidar el sistema de pensiones que costó tanto construir, ¿no? Y veo unas personas que están en la derecha y que dicen, no, yo voy a concurrir con mi voto a este cuarto retiro, cuando ya todos los técnicos, incluso una persona tan conocidamente de izquierda como Marcel, ha dado argumentos sólidos, fundamentos, por qué esta es una mala política pública, ¿no? Bueno, son todas las realidades que uno puede defender, ¿no? Yo creo que hay que elevar la discusión de ideas, hay que saber cuáles son los principios que guían tu acción, porque no toda transacción es buena, ¿no? Transar, estar dispuesto al diálogo y al consenso es propio de la política, si no, no puede estar en política, es menos una política democrática, ¿no? Es parte del sistema. Pero hay que saber dónde están los puntos que hay que defender a ultranza y dónde se puede ceder. Y yo creo que en eso, por ejemplo, hemos perdido en la política nacional y en la derecha nacional casi completamente el norte, ¿no? Y uno de repente dice, mira, lo que se promete en un programa es justo lo que no se hace, ¿no? Finalmente. Y se termina siendo un programa que uno, en la práctica, uno podría decir que las cosas que se han hecho se podría suscribir perfectamente la centroizquierda, ¿no? Y sería un programa de izquierda moderada probablemente, de libro, ¿no? Bueno, estos son los aportes que yo quisiera traer a la política. Lo que me motiva es eso, puede ser ingenuo, ¿no? Le he dado hartas vueltas, quiero creer que no, Osvaldo, puede ser un poco idealista, por ahí alguien me dijo un poco quijotesco, pero yo no quiero perder, ¿no? A pesar de que los años pasan, perder esa impronta juvenil, ¿no? Ahora matizada con la prudencia y el conocimiento de los años y la experiencia de los años, pero de querer aportar para un Chile verdaderamente mejor, ¿no? Para preocuparse de las personas reales del país y de sus problemas efectivos, ¿no? Para concentrarse en las tareas más urgentes del país y no en las cuestiones accesorias, ¿no? Y por supuesto, para contener esta ola, Osvaldo, de destrucción de la institucionalidad, ¿no? Porque, bueno, lo hemos hablado en otro minuto, pero en Chile se está desmantelando la institucionalidad. Las leyes ya son prácticamente no cumplidas, y no son cumplidas, Osvaldo, por las autoridades, por el legislativo y por el poder ejecutivo. Entonces, si no las cumplen las leyes, los poderes del Estado, ¿qué podemos esperar de la ciudadanía común y de a pie, como se suele decir? ¿No? Nada mejor, por supuesto. O sea, y un país sin institucionalidad es un país que va rumbo al despeñadero. Yo creo que en eso
no hay ninguna duda, y a veces la gente no quiere escucharlo, pero yo quiero decirlo con todas sus letras, ¿no? Seguir horadando la institucionalidad chilena en vez de fortalecerla es camino casi seguro a que terminemos en el precipicio, ¿no? No me cabe ninguna duda que ese camino es una alternativa de no ponerle atajo bastante cierta. O sea, y eso no solo puede conducirnos a un despeñadero desde el punto de vista económico, social, sino que también a un enfrentamiento que sería de graves consecuencias en la sociedad chilena. Desde Pero yo luego. quiero ahondar un poquito más en lo que estamos conversando, Álvaro, porque el hecho de tener una impronta como la tuya, de estar permanentemente en contacto con la gente joven, con el pensamiento joven. Tú has estado durante largo tiempo formando el futuro de este país, te permite también tener una visión y una óptica bastante más sólida de lo que piensa la gente joven, qué es lo que quiere, cuáles son sus motivaciones, hacia dónde caminan o cuáles son los desencuentros y las desorientaciones que tienen frente al mundo cambiante que estamos viviendo. Por lo tanto, creo que lo tuyo es de un aporte insustituible si la ciudadanía entiende que gente como tú debe llegar al Senado. Sí, claro, bueno, yo aquí, por supuesto, Osvaldo, y partamos por esto último, salgo de, como se suele decir, de mi zona de confort, ¿no? Claro. Que no es de confort porque sea ni fácil, ni no implique rigor ni trabajo, sino porque uno ya más o menos sabe de qué va, ¿no? Es previsible, es muy fácilmente organizable cuando ya tienes décadas de experiencia en ello. Y por supuesto la política activa tiene otros cánones, es otra tarea, otra actividad distinta, ¿no? Y uno tiene que, bueno, aprender a aplicar lo que trae en su vida en un terreno completamente nuevo. Mira, contrariamente a lo que muchas veces hace alguna gente, no quiero denostar a la juventud, ¿eh? Yo creo que la juventud en todos los tiempos tiene esas cosas como de idealismo, de rebeldía, de deseos de que la sociedad vaya mejor, y por supuesto también tiene toda esa pasión que es propia de la edad y que a veces se va atemperando con los años, ¿no? Eh, yo creo sí, Osvaldo, que nuestra generación, y es otro motivo de por qué quiero estar más en el frente de la discusión política, hemos claudicado de formar a las personas, a los jóvenes, como correspondía, ¿no es cierto?, a aceptar todos los cambios, las transformaciones tecnológicas, las aspiraciones medioambientales, o sea, todo lo que uno ve que claramente uno tiene que ser justo y decir en la época nuestra de juventud no eran, como se suele decir en el lenguaje coloquial chileno, temas, ¿no? Uno no andaba hablando, había siempre alguien que tenía una preocupación, pero era más bien una persona extraña, atípica, ¿no? No eran grandes temas, ¿no? Y hoy día lo son, ¿no? Pero dejamos de hablarle a las personas bueno, ¿qué es una persona humana? Cosas muy básicas, ¿no? ¿En qué consiste el orden social y cómo se despliega a partir, ¿no?, de la condición relacional y social del ser humano? Fíjate que buenos o malos los programas, en Chile se dejó de hablar de educación cívica o como quieras llamarlo, ¿no? Así Hay es. generaciones completas que no han tenido eso, ni siquiera como, voy a decir, como una asignatura de colegio. Tú sabes bien que yo me he dedicado mucho a la ética y a la filosofía, ¿no? Y en particular a la filosofía política. Estas dos realidades están completamente compenetradas una con otra, ¿no? Ya lo veía desde Aristóteles adelante con toda claridad, ¿no? Que la política tenía una naturaleza ética y que la ética, para ser entendida, solo se comprendía en el seno o de la sociedad, de la polis, ¿no? Así Como se es. decía en eso. Eh, entonces yo creo que hemos claudicado, a veces los padres de familia
otras veces en la universidad y también en los colegios, de hablar de los grandes principios de ordenamiento de la vida humana en sociedad y de la persona humana en sí misma. Hemos dejado de lado por mucho tiempo confrontar a los jóvenes con la buena literatura, con los buenos pensadores, lo que se suele denominar en un lenguaje extenso los clásicos, ¿no? Entendiendo no los clásicos greco-romanos solamente, sino que todos aquellos libros que por su grandeza explicativa de la condición humana o de la vida societaria o de los rasgos humanos, nos van dando luces, ¿no? Y nos van permitiendo tener patrones y grandes conceptos contra los cuales o con los cuales ir elaborando ideas, contrastando opiniones, ¿no? Todo esto se fue dejando y muchas veces por una formación bastante tecnicista, si me permites tú, incluso estoy hablando de la universidad, Osvaldo, ¿no? Muy profesionalizante y donde las humanidades en particular y a veces el buen y puro pensamiento científico, que es donde tú primero te nutres, tú mismo, como me contabas en otra ocasión, ¿no? Que te habías desarrollado en las disciplinas de la biología, ¿no? Como fuente. Bueno, hay que formar en eso, ¿no? Esos son los grandes pilares que ayudan a una persona a tener raíces con las cuales construir, desarrollar sus propias vidas, sus propias familias y, por supuesto, a concurrir con otros, con todos los demás que componemos una sociedad, al desarrollo de esa sociedad. Entonces yo creo que ahí veo un gran vacío que hoy día es muy evidente, ¿no? Muy evidente en la gente ya joven y no tan joven, Osvaldo, no tan joven. Así es. Yo creo que sin duda, hay un abismo cultural tremendo. Y qué bueno que tú mencionas como ideas matrices de tu pensamiento, porque yo que estaba involucrado en el quehacer cultural, en el amplio sentido de la palabra, echo de menos, digamos, esto que tú estás mencionando, o sea, la historia, la filosofía, la teología, la historia del arte, son pilares esenciales de la formación de Occidente, y que hoy día están en una situación bastante desmejorada, por decirlo de alguna manera fácil, digamos. ¿Piensas tú que el mismo Ministerio de Educación, Osvaldo, en los últimos años, han intentado reducir las disciplinas de la historia y de la filosofía, ¿no? En los programas de los colegios y escuelas y liceos? Después todavía hay otra discusión de cuáles son los contenidos de lo que se enseña. Yo creo que están los dos problemas, ¿no? Sí, claro. Un olvido de la enseñanza de estos grandes temas formadores de lo humano, de la humanidad, y concretamente de nuestra sociedad occidental. Y por otro, unos contenidos que muchas veces son extremadamente pobres y, ¿por qué no decirlo?, hasta errados, ¿no? Hemos dejado de contar, Osvaldo, la historia de Chile, ¿no? Es la historia real de Chile, ¿no? Y de repente uno se da cuenta que eso importa desde el punto de vista de la concepción de la identidad, porque cuando tú vas relatando la historia y vas generando un relato que permite ilustrar de dónde venimos, qué hemos hecho, hacia dónde vamos, bueno, evidentemente que se va perdiendo el concepto de la identidad. Tú no sabes reconocer hoy día, los jóvenes no saben reconocer por qué estamos nosotros todavía aplaudiendo y rindiendo homenaje a los grandes héroes que nos dieron el concepto del valor de la República. Y eso me parece gravísimo. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero claro, se inscribe, tal vez yo creo que en un programa que vine hace algunos meses hablábamos de esto, de la deconstrucción, de toda esta filosofía neoizquierdistas, ¿no? Y todas las teorías deconstructivas, ¿no? De cómo desarmar todo lo que hay y con los elementos o ideas construir todo de nuevo, como si no hubiese pasado, ¿no?
Y eso ya es un error, si la vida humana es un continuo, ¿no? Cuando uno lo mira socialmente, como cuando mira la propia biografía personal de cada uno de nosotros, ¿no? Es Así un es. continuo y la vida humana tiene pasado, tiene presente y bueno, mientras perdure, tiene futuro, ¿no? Y cuando uno mira la sociedad y ya no solamente la vida de las personas, bueno, hay que preocuparse muy bien en cómo transitamos al futuro sobre el pasado, y sabiendo distinguir lo bueno del pasado y lo que hay que cambiar, porque esto es lo propio del desarrollo de una sociedad, y si no, caemos en las tentaciones de construir todo desde cero o de destruir para teóricamente proponer, como ya no lo hacía el marxismo hace ya bastantes décadas, el hombre nuevo en la sociedad nueva, ¿no? Todos Así es. recordamos estas palabras, ¿no? En el olvido absoluto de que, bueno, hay una trayectoria y que nosotros no aparecimos de repente, ¿no es cierto? Hay una historia que tendrá sus cosas mejores y sus cosas peores, ¿no? Como son las vidas humanas, por lo demás de las vidas sociales, imperfectas, ¿no? Pero sobre eso hay que trabajar, ¿no? Y hoy día se presentan soluciones facilistas, populistas y mágicas, ¿no? Como que de esperar, por ejemplo, que una idea que se va cada día profundizando más y se va profundizando no solamente en el discurso, Osvaldo, sino que también en la práctica, en lo que vamos a hacer, lo que vamos ejemplificando en la vida pública, esta expectativa de un estado cuasi mágico, ¿no? Como una caja de Pandora de la cual se puede sacar permanentemente recursos para todos los derechos que se nos vayan ocurriendo y de modo inmediato, además, ¿no? A mí me ha tocado hablar con personas que me han dicho, ¿no? Y algunos jóvenes, bueno, pero ¿y cómo vamos a financiar determinada cuestión? Las mejoras de la salud, de la educación. Bueno, el Estado, ¿no? La respuesta. Y digo, bueno, ¿y cómo se financia el Estado? Y a veces esas mismas personas están denostando al mundo empresarial. Yo no digo que el mundo empresarial sea impoluto y que no sea susceptible también de mejoras, ¿no? Y que haya cometido hierro. Pero uno dice, bueno, si no hay alguien que produzca, que genere riqueza y que pague impuestos, además, no puede haber un Estado benefactor. Entonces, se llega a una sobresimplificación y una idealización de realidades que no son tales. Pero es muy peligroso eso, porque se empiezan a tomar decisiones y se empieza a causar la vida del país con esta idea en mente, ¿no? Y como uno sabe que eso no es realista, tiene claro lo que va a ocurrir, porque en algún momento, más temprano o más tarde, nos vamos a estrellar, ¿no? Cuando uno se niega a aceptar la realidad, ¿no? De las cosas, la realidad de la vida humana y la realidad de la vida social, termina estrellándose, ¿no? Y yo creo que esto es una de las grandes cosas que hay que entender, que las sociedades se transforman, las sociedades se desarrollan, las sociedades se engrandecen, las sociedades se regeneran en sus tejidos, pero no se inventan, ¿no? Yo soy muy contrario a usar la palabra de construir la sociedad, ¿no? Entiendo que a veces se quiere usar en un sentido lato, extenso, y sin ninguna mala intención, ¿ah? Otras veces no, tiene mucho contenido, pero esta idea de que uno puede construir como desde cero, como un demiurgo puede tomar los elementos de la materia y hacer una sociedad nueva desde la nada, o desde un experimento social, como dicen algunos. Yo creo que eso es muy grave, y en este sentido creo que hay una tarea muy importante por volver a hablar de la esencia de la vida humana y la esencia de la vida social. Y si no, Bueno, eso es muy, eso que tú seguiremos estás estudiando. planteando, eso que tú estás planteando es relevante porque quizás es lo que hace falta para recuperar la virtud de la vida en sociedad. Ese es un elemento, te digo, que viene ya, los que hemos estado involucrados en el tema de la historia y de la filosofía, sabemos que ese es uno de los pilares esenciales, cómo recuperar la virtud para poder hacer de la vida en comunidad lo mejor para cada uno, que todos llegamos a la conclusión que ese es en definitiva el bien común. Sí. Oye, Álvaro, a mí me gustaría no soslayar un problema que no es menor, digamos. Hemos hablado y la gente yo creo que tiene claro tu pensamiento, las ideas desde el punto de vista de tu formación académica, como quisieras tú que esto se reflejara en la actividad política. Pero en las últimas horas, en los últimos instantes de ayer y de hoy, eh, el CERVEL ha entregado una información que deja un poquito confusa
a la opinión pública, y es nuestro interés conversarlo francamente con una persona que está involucrada en esto, que nos dé la versión de lo que está ocurriendo y cuál es el camino de solución que tiene una circunstancia como lo que ha hecho el CERVEL en las últimas horas, digamos. Sí, bueno, el CERVEL, Osvaldo, nos estamos refiriendo a que ha rechazado 96 candidaturas del Frente Amplio y el Partido Comunista, ¿no? Eh, y apruebo dignidad se hace llamar esa coalición. Claro. Y, claro, esa lista, y ha objetado 90, ¿no?, candidaturas a diputados, básicamente, de el Pacto Social Cristiano, que está constituido por el Partido Republicano, que está inscrito en todo el país, a lo largo de todo el territorio, y del Partido Conservador Cristiano, que está inscrito en unas pocas regiones. Ahora, ¿por qué se originan estos pactos? No solamente por algunas coincidencias programáticas y de ideario, sino porque de no hacerlo, los partidos no pueden convocar a independientes, no se ven obligados a solamente tener candidatos propios del inscrito en el partido. Y hay muchas figuras independientes muy valiosas que son simpatizantes y grandes defensores de la idea que se tratan de concretar en un partido, en un ideario de un partido, pero que no desean militar. Y es muy comprensible, esto ha ocurrido en todos los tiempos. Toda la vida. Entonces, bueno, se hacen estos pactos. Y en la noche o en la tarde-noche del día último de inscripción de las candidaturas para las elecciones parlamentarias y de cores y presidenciales, esto fue el lunes 23 de agosto, hubo una parte de la plataforma de CERVEL, todo esto se hace hoy día digital, ¿no? Antiguamente, tú recordarás que se había que ir con las carpetas al CERVEL. Todavía se puede hacer. Cuando se inscribió la candidatura de José Antonio Kast, la primera vez se llevó en un camión hubo que bajar miles de carpetas. Bueno, exacto. Lo que ocurrió es que no se podía, voy a decirlo de forma sencilla, como apretar o acceder a algún espacio de la página donde los partidos tenían que declarar dónde iban en pacto con otro, incluso en aquellas regiones donde el partido no estaba inscrito, ¿no? En el caso del Partido Social Conservador Cristiano. No funcionó, no funcionó, y el partido hizo ver que eso no estaba funcionando y que era un requisito normativo, que había que declarar oportunamente antes del cierre de la candidatura para que quedaran bien inscritas. Y el CERVEL, los funcionarios que estaban ese lunes a esa hora, ¿no es cierto?, respondieron de que no debía ser motivo de preocupación, que efectivamente la plataforma tenía unos desperfectos, pero que se iba a solucionar por vía administrativa, no sé, la hora siguiente, al día siguiente. Felizmente, el Partido Republicano dejó testimonio escrito de esto, ¿no?, de estos diálogos, de estas conversaciones, y lo que es valioso, no después del cierre, sino que antes del cierre de las inscripciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Es que no ocurrió esa enmienda que se suponía que iba a ocurrir de orden administrativa, y esto llegó a la directiva de CERVEL, que falló de acuerdo a la norma y dijo no se cumple con un requisito, ¿no? Uno se pregunta ahí qué pasó. Yo no lo sé a ciencia cierta, se les olvidó a los funcionarios hacerlo, después dijeron, mira, dejémoslo así y que pase nomás, y el Consejo Superior o la directiva de CERVEL adoptará decisiones, no lo sé. Ahí hay un cierto desconocimiento de cómo ocurren las cosas adentro. Pero no ocurrió lo que se esperaba y CERVEL finalmente falla de que esto está mal inscrito porque falta este requisito. Lo que corresponde ahora, y ya el partido lo está haciendo, es apelar, la coalición lo está haciendo, es apelar al TRICEL, el Tribunal Calificador de Elecciones, donde si prima la razón, los argumentos y la buena fe, esto debería ser revertido, ¿no? Y en este sentido yo quisiera transmitir una cierta tranquilidad a aquellas personas que son simpatizantes y que han pensado votar por candidatos de esta coalición social cristiana, ¿no? De que esto debería ser enmendado.
Bueno, en la medida que se respete, Osvaldo, la institucionalidad, ¿no? Volvemos otra vez al... ¿Cuál es mi temor, mi grado de temor? Bueno, no solamente que esto es un sobresalto de última hora, que por supuesto en horas de anoche cuando se conoció causó mucha preocupación en las filas del partido y qué decir de los candidatos y las candidaturas, ¿no? La gente que está apoyando a esos candidatos. Pero todo deberá resolverse. Decía que el grado de preocupación que uno le puede asistir es que lo conecto con lo que veníamos hablando antes, que ojalá que la institucionalidad funcione, porque claro, si la institucionalidad no funciona o se empeñan en sus decisiones, podemos tener un descalabro en esta materia. Yo creo que no va a ocurrir, primero porque en el caso, como digo, la coalición eso está bien documentado, y segundo, porque los otros afectados, me parece que con un grado mayor de responsabilidad propia, no solo del CERVEL, es el Pacto Apruebo Dignidad del Partido Comunista, el Frente Amplio y otros partidos. Y yo creo, Osvaldo, que así como nosotros somos tan respetuosos del Estado de Derecho y la ley, ¿no es cierto? Y vamos a llevar siempre estas discusiones por los cauces que corresponden, institucionales que corresponden a la República, sabemos cómo esos sectores manifiestan su incomodidad o desagrado o desacuerdo. Así que yo creo que va a haber aquí también una cuestión, voy a decir, de orden sociológico o social en juego, porque yo no dudo que esa coalición se quede tan tranquila y no tome medidas de acción, incluso de acción callejera, si no se les arregla el grueso de la situación, ¿no? Pero esto es Bueno, parte de ya un había análisis, ocurrido. esto es parte de un análisis ya político, Sí, más no, que por cierto, institucional. no, lógico. Pero además antes ya había los antecedentes previos, había ocurrido, la democracia cristiana tuvo un problema en que no alcanzó a inscribir los candidatos, no sé qué es lo que fue Pero tú te la acuerdas que, problemática. pero yo quiero hacer una distinción, Osvaldo. Esa situación que vivió la democracia cristiana y que dejaba, ¿te acuerdas?, un sinnúmero de candidaturas afuera, y a donde en esa época concurrió la UDI y sobre Así es. todo quien lideraba en esa época, tenía mucho liderazgo, que era Pablo Longueira, decir, mira, no podemos excluir a, no sé, 50 candidaturas de democracia cristiana por una cuestión legal formal, ¿no? Porque es antidemocrático. Ese fue el espíritu y se tendió una mano y se hizo una ley especial. Así es. Pero el error en esa ocasión no fue de Cervel, ¿ah? Fue de la democracia cristiana. Y hubo un acto, me parece, de nobleza política, muy republicana, en ver cómo enmendar eso. Perfectamente los partidos podrían haber dicho, mira, lo hicieron mal y ahora, digamos, háganse parte de las consecuencias, ¿no? Las consecuencias. Asúmanlas. Ahora, la candidatura de Sichel, el mismo Sichel ha dicho que él no está para leyes de enmienda a posteriori, ¿no? Como dando una señal de que no va a ser eso que en ese momento permitió el paso adelante de la UDI, ¿no es cierto?, en tratar de ayudar a echar una mano a la democracia cristiana, aunque fuera un contendor político. Pero insisto, y cerramos con esto tal vez el punto, yo creo que si hay una lógica y respeto a la institucionalidad y se comprueba o se prueba lo que he dicho, ¿no?, que es así, debiera servir el CRICEL, dar instrucciones de que esas candidaturas Se sean restituyen. Claro, sean legítimamente inscritas, ¿sí? claro. Eh, volviendo a la preocupación práctica de tu intención política, Álvaro. El Senado en Roma, me voy a remitir a la historia, Sí, digamos. sí, El pues, Senado en ya Roma veo. tuvo, el Senado en Roma tuvo una gran impronta. Fue realmente un hito que va marcando todo un proceso que generó finalmente una gran civilización, sin duda. ¿Tú crees que un modelo de Senado, no digo replicar el Senado romano, Sí. pero un modelo, estoy hablando teóricamente, un modelo así puede retomarse en Chile para recuperar el prestigio de la República? A ver, Osvaldo, pienso que deberíamos intentarlo, ¿no? Yo entiendo que, claro, los cauces democráticos contemporáneos son distintos que a los de la República Romana,
Por cierto, ¿no? Y aquí las elecciones son populares de voto y sufragio universal, ya sabemos todo lo que vivimos, y eso tiene sus beneficios, pero como todos los sistemas tiene también sus defectos, ¿no? Claro, Y cuando se deteriora mucho la cultura y la vida cívica y la calidad de la política por los motivos que sea, pero que es la situación que está viviendo Chile, nadie puede estar muy seguro que eso va a ocurrir. Ahora es lo deseable y es lo que a mí en buena medida me anima a dar este paso al frente y decir estoy disponible para levantar una candidatura senatorial por Santiago, siendo una persona bastante desconocida en el grueso de la región metropolitana, porque una cosa es que te conozcan tus centenas a esta altura de alumnos, profesores en el mundo universitario y unos ciertos sectores de la sociedad, y otros pensar que uno es conocido popularmente, ¿no? Yo estoy consciente que un primer desafío de mi candidatura y en la primera etapa de la candidatura va a tener que ser muy intensa en darme a conocer, ¿no? Sobre todo allí donde no me conocen. Pero yo creo que es imprescindible, Osvaldo. Si nosotros no logramos levantar la calidad, no solamente del Senado, también de otras instituciones de la República y por supuesto de la Cámara de Diputados, es muy difícil esperar que si las personas que están legislando no tienen el nivel, la disposición, las cualidades, las condiciones, la cultura, y el entendimiento de la realidad suficiente para hacerlo bien, es muy difícil esperar que el país pueda caminar bien. Si es las personas que van dotando de normativas a la vida común, ¿no? Si eso es lo que hace un Congreso, ¿no? Como tú lo decías también al comienzo. A mí me encantaría, por supuesto, ¿qué es lo que me encantaría rescatar, ¿no? Puesto en el tiempo presente y sin anacronismo, que el Senado sea el lugar de las mejores personas posibles, ¿no? Y ¿qué quiere decir esto? Personas preparadas. Fíjate que la palabra Senado, hay mucha gente que no sabe, pero yo creo que tú lo sabrás bien, tiene la misma raíz etimológica de senil. Entonces uno podría decir, ¿quiénes están en el Senado? Los mayores, ¿no? Sería una pésima lectura contemporánea decir los viejitos, por decirlo así. No, no. En el Senado se esperaba que fueran personas ya de madurez y de experiencia vital y que hubiesen demostrado durante esa experiencia vital una calidad humana, de actividades, de desempeño en la vida social de excelencia, ¿no? Entonces el Senado convocaba a los hombres mejores, a los mejores, a los más preparados, a las personas que tenían una trayectoria de excelencia. ¿Para qué? Para precisamente aconsejar y adoptar decisiones en materias relativas a como decían los romanos, la civitas, ¿no? La equivalente a la polis, la ciudad, la sociedad, diríamos hoy día, ¿no es cierto?, en una analogía un poco amplia. Y eso, por supuesto, debería ser el espíritu de lo que a mí me gustaría que el Senado en particular y el Congreso en general volviera a ser. Y yo no creo que sea solamente una cosa ideal y deseable por algunos. Yo creo, Osvaldo, y esto es lo que quiero enfatizar, una necesidad para el Chile de hoy, ¿no? Una necesidad para el Chile de hoy. Y tenemos que dar la batalla en las circunstancias que se dan, ¿no? Yo digo, una cosa es tener vocación de servicio público, tú mismo lo has tenido en tu vida, y estar disponible para prestar servicio no solamente a tu familia, que es muy noble, a lo que te rodea más cerca, a las instituciones donde has participado tu vida, en mi caso la universidad, sino a la nación, al país, a la patria, ¿no? Hay un deber moral, me parece, ¿no? Tengo esa disposición, pero claro, hoy día claramente hay que pasar por esta etapa previa, que es la que tú noté, que es la de ser candidato, y exponerse, y yo estoy dispuesto a eso, y tengo muy claro que finalmente serán los electores con cada uno de sus votos y en el secreto la una los que dirán, mira, este señor nos convence, no nos convence, nos gusta, no nos gusta. Bueno, yo en eso tengo claro que tengo que hacer un trabajo para tratar de convencer a muchas personas de que es valioso pensar en revitalizar la vida política y volver a llevar las cosas un poco a su quicio, porque se han desquiciado o se están desquiciando.
No, Si al final uno habla, Osvaldo, de hablar con claridad de en qué consiste la libertad y el valor de la libertad, previamente del valor de la dignidad humana, ¿no? Que es precisamente uno de los grandes elementos de esa dignidad está asociada a la libertad, a la razón, a la capacidad de decisión y acción autónoma que tenemos las personas. Saber que el norte de la vida política es el bien común y no intereses particulares, tener claro que para esto hay que saber armonizar dos grandes principios, el de subsidiariedad y el de solidaridad, ¿no? Que solo se entiende cuando los dos, y esto sería un bonito tema para casi una reunión, ¿no? Yo creo que ya está muy a mal traer esta idea. La participación, ¿no es cierto? Que la sociedad no solamente vayamos a votar cada 4 años, o los que sea, que establezca la ley en su momento, sino que participemos activamente, ¿no? Que sepamos que la sociedad es un tejido, ¿no? Que para que funcione bien no basta con que haya Estado como una gran persona hipertrofiada, ¿no? Así una suerte de abstracción y después individuo. Eso no es la realidad. Hay personas y una sociedad. Y nosotros participamos en la sociedad en la trama de lo que se suele denominar las organizaciones sociales intermedias, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esos? Universidades, colegios, hospitales, municipalidades, ministerios, clubes deportivos, centros de padres, juntas de vecinos. Bueno, hay que revitalizar la trama de la vida. Si la sociedad va a florecer cuando eso florezca, ¿no? Y no podemos estar en ese equívoco de pensar que el Estado, una suerte, como insisto, de abstracción que domina el gobierno de turno, va a dar solución a todo, y que el individuo está como enfrentado a ese Estado, ¿no es cierto?, en una relación bilateral donde no hay más. Eso no es la sociedad, es una muy mala comprensión de la sociedad. Y sobre estas cosas hay que volver a hablar, ¿no? Porque cuando nos equivocamos en comprender, nos equivocamos en proponer, pues, estimado Pablo. Así es, así es. No, y evidentemente que una acción de un buen político tiene que entender igual que el ser humano es una persona integral que tiene alma, que tiene espíritu. Hay que darle la preponderancia que de verdad tiene y dejar de considerarla un factor utilitario de la sociedad como cualquier otra cosa. No, es el eje motor de toda la sociedad. Y por lo tanto creo que si el buen político apunta a devolverle al ser humano su integridad y su respeto, le va a otorgar la dimensión de su dignidad, sin duda. Por eso es que yo creo que el centro de una buena política tiene que estar en la persona y por lo tanto en las familias donde las personas nos desarrollamos como tales, ¿no es cierto? Donde todo eso que viene de algún modo está en potencia al momento de venir a la vida, se ha de desarrollar en la familia un lugar preeminente en esa tarea de humanizar y hacer personas más desarrolladas a las personas, ¿no? Yo creo que este es clave, ¿no? Y ahí te va dando luces, ¿no? Persona, familia, lo que tú has dicho, ¿no? Esa dimensión espiritual, anímica, trascendente que en el ser humano, ¿no? La política debe preocuparse no solamente de los bienes, por supuesto, que son importantes, de la materia, de la economía, de que son muy relevantes, ¿no? Nosotros no somos unos cuerpos puramente espirituales, unas realidades puramente espirituales, tenemos cuerpos, tenemos necesidades de vestimenta, de alimentación, ¿no? ¿Qué vamos a descubrir a esto, ¿no? Lo padecemos, lo vivimos todo. Y por supuesto el Estado debe ayudar a ese, voy a decir, como bienestar material. Pero hay que preocuparse, si queremos una buena sociedad, tenemos que preocuparnos de las dimensiones más altas de la vida humana, ¿no? De la ciencia, de la cultura, de la educación, del derecho, de las artes, no solamente de también dejar los espacios necesarios para que las personas cultiven sus propias confesiones religiosas, que también es parte de lo espiritual, sino que lo espiritual en un sentido amplio, vasto, ¿no? Vasto con B corta, ¿no? Donde todas estas facetas, lo ético, bueno, que hoy día cada vez más se reclama contra la corrupción, ¿no? José Antonio Caz hace pocos días presentó su agenda anticorrupción. Bueno,
estamos diciendo, estamos teniendo problemas éticos que no son menores, por eso tenemos una agenda anticorrupción, ¿no? Eh, yo creo que todas esas realidades y que tienen que ver con ese proceso tan importante en una sociedad que es el de la formación, o que si queremos llamarlo de la educación de las personas. Y yo creo que ahí, por ejemplo, tenemos una falencia gigantesca, ¿no? Que no es solamente una falencia de medios, es una falencia de ideas, de conceptos, incluso de a quién se está educando, ¿no? Es distinto la educación si tú piensas que, como tú muy bien lo has dicho, una persona espiritual, que si tú piensas que el ser humano es casi una pura evolución de la materia, ¿no? Bueno, vas a educar a dos seres distintos. Yo creo que hay que partir por replantearse temas bien profundos. ¿En qué consiste educar, no? Pero bueno, esto nos da cuenta de la tarea ingente que tiene la sociedad chilena y esto es lo bonito de la vida, ¿no? Los desafíos, los retos y de la vida social también, donde la política tiene un lugar centralísimo. Yo no me gusta denostar a la política, me preocupa su mal estado. Yo creo que es fundamental y todos sabemos que los grandes filósofos siempre han considerado a la política una de las labores más nobles del ser humano, ¿no? Porque tiene que ver precisamente con el bien de todos y cada uno, con eso que denominamos el bien común social o bien común político, ¿no? No, mira, yo creo, Álvaro, que hemos abordado, hay muchos temas, digamos, sin duda, dentro de las funciones que a un senador le corresponden. Hay muchos temas que se podrían abordar, pero estamos quizás ya en la hora del cierre del programa, pero no va a ser la última vez que conversemos. Los temas geopolíticos que importan a una entidad como el Senado de la República, que evidentemente tiene que ver con los tratados internacionales y hoy día que estamos atravesando por una concepción globalista, es interesante tener también una visión de cómo ve un político esta circunstancia que afecta de una u otra manera las fronteras, la identidad, no es menor. No, bueno, yo creo que hoy día me da la impresión de que se agota el tiempo y no tenemos cómo extendernos mucho más, pero tú has tocado otro gran punto de que tiene que ser preocupación de un Senado de la República, ¿no es cierto? Que es mirar a la sociedad propia, a la sociedad nacional, en el contexto del mundo, ¿no? Fíjate que estamos teniendo un comienzo de disputa por las plataformas continentales y oceánicas con Argentina, que hace pocos días nos ha salido con una nueva sorpresa en esta materia. Tal vez, y es solo una especulación, no estoy diciendo algo en propiedad, tal vez también motivado por el mal momento que vive el presidente argentino en su propio país. Entonces, todos sabemos que los temas de relaciones con los vecinos son con frecuencia socorridos cuando la situación interna está muy mal. Pero hay que preocuparse porque esos temas ya comienzan... Ya lo vivimos en el pasado con la Operación Rosario. O sea, por eso te digo, yo creo que estas cosas parten con estas declaraciones. A veces en Chile somos un poco ingenuos, nos quedamos tranquilos y de repente nos damos cuenta que tenemos un problema internacional de envergadura. Exacto. Oye, hay grandes temas, ¿no? Temas de clima, temas de agua, ¿no? En Chile estamos preocupados de 10.000 cosas y mientras tanto, tú que eres agrónomo de formación inicial, es dramático y yo creo que son políticas de Estado que hay que ir trabajando, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el agua? ¿Cómo la vamos a cuidar? ¿Cómo la vamos a encauzar? ¿Cómo la vamos a llevar de un lado a otro? No sé. Y debiéramos estar en esas cosas de cabeza, ¿no? Y a mí me da la impresión que estamos mirando con... Bueno, y después están todos los problemas de orden y seguridad interna. Bueno, eso te iba a tocar yo. El tema de que hay un vacío tremendo es lo que tiene que ver con la política, con una política de Estado para la inteligencia y la seguridad, que hay un vacío gigantesco, donde un político debiera poner el acento para darle al país lo que la gente quiere. Si la gente quiere vivir en paz, la gente quiere vivir tranquila. Y eso solo se logra si existen buenas leyes y buenos mecanismos de control para que, tal como dice la estrofa del himno de los carabineros que los quieren hacer desaparecer, niña, duerme tranquila. Claro, efectivamente, yo creo que es un gran punto y ahí tenemos...
Y tras eso, otra gran idea que tiene que ver también con lo que hemos estado hablando, Osvaldo, que es el concepto de autoridad. La gente entiende a veces muy mal el concepto de autoridad, y lo piensa como un ejercicio un poco arbitrario del poder. Esto también ha sido objeto de una deformación del lenguaje no pocas veces intencionada por determinados sectores del pensamiento y de la política. Pero en Chile hay que restaurar la autoridad y hay que decirle a las personas que la autoridad se sustenta precisamente en el saber, ¿no? Es un saber práctico, ¿no? Que permite a una persona tener unas potestades en determinadas y usarlas para el bien, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que rescatar la noción de autoridad, pero no solamente la noción, ¿no? Sino que tener y propender en el país a que lleguen a los lugares de ejercicio de autoridad las personas más idóneas, ¿no? Y volvemos un poco al principio de esta tarde, ¿no? De esta noche, de la conversación que estamos teniendo. En los temas de seguridad, oye, después está todo este tema de si Chile es un país unitario, si es un país, es una nación, si es pluricultural o plurinacional, como son propuestas muy de fondo las que estamos escuchando, ¿no? Y yo no sé si alcanzamos siempre a darnos cuenta de lo que significan, ¿eh? ¿Cuál es el impacto de estatuir o establecer que Chile es un país plurinacional? Porque el paso siguiente podría ser, bueno, entonces Chile también podría ser una realidad pluriestatal, no sé, y vamos a tener que, bueno, entonces yo creo que estas cosas yo no las veo en la discusión, te fijas, veo eslóganes, veo reivindicaciones y después veo calle incendiada, pero no veo que estas cosas se analicen con profundidad, con argumentos, con conceptos, con elementos de fondo y que tengamos conversaciones inteligentes entre los chilenos para conducir nuestro país a un mejor futuro, ¿eh? A un futuro esplendor, como también ya tú que te has remitido a los himnos patrios, como dice nuestra canción nacional, ¿no? Así es. Álvaro, yo te agradezco mucho esta conversación. Espero volverte a tener en este programa una vez que también se incorpore Jesús a la conversación en una próxima oportunidad. Te agradezco de verdad, sinceramente, que hayas dedicado este tiempo en tu tarea, que no es menor, de comenzar una campaña. Éxito, mucho éxito. Y es de esperar que los problemas generados por el error de la plataforma del CERVEL se resuelvan de la mejor manera para la tranquilidad de todos y para que de verdad impere la fe pública y se proteja la democracia. Te agradezco muchísimo, Álvaro, y muchas gracias. Yo, Osvaldo, te agradezco a ti y también a quienes nos estén viendo, escuchando, o nos puedan ver y escuchar, ¿no? Porque sé que estas cosas, estas grabaciones que después quedan disponibles en el ciberespacio, ¿no? Así es. Y decirte que, bueno, me siento muy cómodo en Voz Nacional, agradezco las invitaciones, hemos tenido magníficas conversaciones, no solamente hoy día, en otros momentos anteriores, y decirte que desde que se inscribió mi candidatura es la primera entrevista que doy y agradezco mucho que haya sido larga y yo no haya podido desarrollar la idea, porque este es otro de los problemas, nos hemos olvidado de conversar, ¿no? Y uno ve como muchas veces las invitaciones a la prensa son verdaderos agresiones, no son conversaciones, y no se deja a las personas elaborar ideas, ¿no? Así es. Así que, bueno, este es el objetivo de este programa, de poder darle la oportunidad a las personas de que desarrollen un planteamiento, darle argumentos a la gente que nos escucha, darle una plataforma de ideas para saber qué es lo que están defendiendo, cómo lo deben defender y a quiénes deben seguir, porque en este país lo que falta son líderes y tú has dado una demostración fehaciente de que tu fuerza comunicacional y tus conceptos pueden ser de gran ayuda para muchísima gente. Así que te deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias, Osvaldo, y estamos en contacto. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.